Queremos dar algunas pausas, pero antes de ello quisiéramos pasarle la palabra al presidente del instituto, Abel Augusto Zamorano, para hacerle reconocimiento a el presidente asesor permanente honorario, el doctor Fábrega, así como también al doctor Jairo Parra. ¿No ha subido el doctor Jairo? Buenos días nuevamente a todos y todas. La Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal estimó de importancia conferir, a pesar de que lo habíamos hecho en años anteriores, al maestro y amigo, al profesor Jorge Fábrega Ponce, la presente placa, y lo hicimos precisamente antes de que se iniciara la jornada en donde se vuelven a encontrar y se vuelven a ver, y se vuelve a ver con viejos y grandes amigos. Y además de eso, el instituto reconoce precisamente que gracias a esa labor del doctor Fábrega y el profesor Jairo Parra es que nos concita a todos nosotros en el día de hoy ante ustedes. El texto de la placa que le ofrecemos al maestro Jorge Fábrega Ponce es del tenor siguiente. El Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en su 9º Congreso confiere al jurista panameño doctor Jorge Fábrega Ponce el presente reconocimiento por ser presidente honorario de nuestro instituto, por su trayectoria jurídica, profesional y académica, por su dedicada labor como docente universitario en la formación de generaciones de abogados de nuestro país e en testimonio de su amistad y su aporte al derecho panameño a través de su extraordinaria bibliografía, que es de obligatoria consulta para el profesional de la abogacía y el docente universitario. Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Adelante, profesor y maestro, y le pido a la concurrencia que lo recibamos de pie con un fuerte aplauso. Agradezco al instituto este homenaje, este inmerecido homenaje. Es más, cuando yo oí al profesor Zamorano hablar, yo creía que estaba hablando de otra persona, no de mí. Muchas gracias. Damos inicio a las ponencias magistrales de esta mañana. Dentro del marco inaugural, tenemos aquí, en primer lugar, como expositor al doctor Néstor Pedro Sagüez, de Argentina. El doctor nos expondrá el tema Control de constitucionalidad y control de convencionalidad, comparación. Muy buenos días. Es un verdadero placer estar una vez más en Panamá, reencontrarnos con tantos amigos, compartir una mesa con, a su vez, tan distinguidos panelistas y al mismo tiempo participar en un congreso de derecho procesal que le asigna al derecho procesal constitucional un papel muy significativo dentro de su programa de actividades. Por eso acerco también un cálido saludo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional respecto de estas sesiones. Me veo forzado a hacer una aclaración o rectificación horaria. Dispongo de 35 minutos para hablar de mi tema, pero a pedido del doctor Zamorano, también se me ha asignado que aborde, siquiera esquemáticamente, parte de la disertación que debía tratar el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Así que me veré forzado en ese otro tramo a requerir
una cosa de 10 minutos adicionales por la parte no mía, pero que sin embargo se me ha asignado y con todo gusto, desde luego, voy a tratar igualmente. En lo que hace mi disertación, que será magníficamente complementada y superada por Juan Carlos Itters, detrás mío, sobre el análisis del control de convencionalidad, voy a reseñar 3 o 4 puntos que me parecen decisivos en torno al control de constitucionalidad, para seguidamente abordar la exportación de esas facetas o aspectos del control de constitucionalidad al llamado control de convencionalidad. Y por último, desembocar en un tema que va a ser decididamente polémico y controvertido, cuál es la tesis que voy a exponer acerca de la llamada por mí constitución convencionalizada como parámetro del control de constitucionalidad. De modo muy grosero, muy simple, digamos que el control de constitucionalidad tiene por meta afianzar la supremacía de la Constitución. Del mismo modo, el control de convencionalidad tiene por objetivo afianzar la supremacía de las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por razones de economía didáctica, me referiré aquí en concreto al Pacto de San José de Costa Rica, que nos involucra a todos. El control de constitucionalidad ha atravesado 2 etapas muy distintas. Normalmente los estudiantes y algunos docentes se limitan a la primera. La segunda, sin embargo, es tan decisiva y tan rica como la original. El tramo inicial del control de constitucionalidad tenía por objeto sanear del ordenamiento jurídico normas subconstitucionales opuestas a la Constitución. Ese saneamiento, esa purificación, se ha realizado históricamente mediante 2 mecanismos principales. Uno, el pergeniado inicialmente en Marbury versus Madison, 1803, consiste en la inaplicación de la regla inferior a la Constitución opuesta a la Constitución misma. En ese esquema original, la norma inconstitucional sigue vigente, nada más que es inaplicada por los jueces en los casos donde se cuestiona su violación o su infracción con la Constitución. A partir de 1920, ese mecanismo de saneamiento en Europa se recrea de una manera espectacular porque gracias a esas posturas de Hans Kelsen, el control de constitucionalidad que podemos llamar negativo o represor culmina no solo con la inaplicación de la norma subconstitucional contraria a la Constitución, sino directamente con la abolición o la derogación por el Tribunal Constitucional de esa norma infraconstitucional contraria a la Constitución. En el esquema kelseniano era absurdo considerar que una regla contraria a la Constitución permaneciera todavía en vigor, no obstante haberse declarado inconstitucional. Perfecto. Hasta ahora nos hemos referido al rol represivo o negativo del control de constitucionalidad. Aquí el control judicial de constitucionalidad parece ser una suerte de rayo exterminador o inaplicador de reglas infraconstitucionales opuestas a la Constitución. La segunda etapa del control de constitucionalidad es relativamente nueva, es alentada por el neoconstitucionalismo, pero resulta finalmente aceptada prácticamente por todos los tribunales constitucionales del mundo, comenzando por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que la definió o entendió como una suerte de regla de oro del control de constitucionalidad. Es la tesis de la interpretación conforme de la norma inferior con la Constitución. En este caso,
el control de constitucionalidad no persigue la inaplicación ni la muerte de la ley inferior que estaría eventualmente opuesta a la Constitución. Se propone el rescate de esa norma inferior, se propone conservarla todavía útil. Por eso hablamos aquí de una suerte de control positivo o reconstructivo, o si prefieren, de reciclaje de la norma inferior respecto de la norma superior, de la norma constitucional. Ese reciclaje de una norma que aparentemente inferior a la Constitución va contra ella, se opera por dos mecanismos diferentes. El primer mecanismo es a través de una selección de interpretaciones. Se toma la norma inferior y se la compara con la Constitución. Se analizan las posibles interpretaciones que podemos extraer de esa norma inferior. Por ejemplo, interpretación 1, 2 y 3. Si vemos que hay una interpretación que colisiona con la Constitución, tiramos esa interpretación al cesto de basura constitucional. Y nos manejamos con las otras dos interpretaciones compatibles con la Constitución. En ese caso no se está inaplicando a la norma opuesta a la Constitución. Lo que se está haciendo es seleccionando las interpretaciones de la norma infraconstitucional o subconstitucional compatibles con la Constitución. En este primer paso, el Tribunal Constitucional o el juez de la jurisdicción constitucional todavía no está creando nada. Lo que está haciendo es seleccionando material constitucionalmente útil y desplazando material subconstitucional constitucionalmente inútil. La segunda manifestación de este rol positivo o constructivo del control de constitucionalidad opera cuando el Tribunal Constitucional o el juez constitucional actúa como creador de interpretaciones constitucionales o como inductor de interpretaciones constitucionales. Esto ocurre cuando el juez constitucional toma la norma legal o subconstitucional y le agrega algo, o le quita algo, o le cambia el contenido material, dejando el texto incólume, para tornar a esa norma compatible con la Constitución. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional italiana tuvo que considerar un artículo del Código Procesal Penal de esa república que omitía entre los sujetos que podían estar presentes en la declaración indagatoria de un acusado al abogado defensor, le cabían dos caminos. Uno era considerar que esa norma inferior violaba la Constitución por lesionar el derecho de defensa en juicio al omitir la actuación del abogado. La otra era releer ese artículo del Código Procesal Constitucional y agregarle, por medio de una interpretación mutativa por adición, lo que le faltaba a ese precepto para tornarlo compatible con la Constitución. La Corte Constitucional Contino optó por eso. Inventó una interpretación de ese artículo del Código Procesal Constitucional que, aparte de los sujetos que mencionaba, el acusado, el fiscal, el juez, el secretario de tribunal, le sumó el sujeto faltante para tornar a esa norma compatible con la Constitución. Es decir, le sumó el abogado defensor. Con esta interpretación mutativa por adición, por sumatoria, el Tribunal Constitucional recrea o crea una interpretación de la norma infraconstitucional compatible con la Constitución. Algunas veces, para lograr esa compatibilidad, tiene que quitarle algo a la norma subconstitucional. Y algunas veces, en algo jurídicamente muy discutible por el interesante y a la vez audaz margen de creatividad, cambia el contenido material de la norma infraconstitucional para lograr un texto depurado compatible con la Constitución. En una palabra, le saca algo y le agrega algo para que esa regla subconstitucional, que parece opuesta a la Constitución,
o que era opuesta a la Constitución pasa a ser compatible con la Constitución. La interpretación mutativa, mixta, es decir, aquella que quita algo y suma algo para que el texto legal sea compatible con la Constitución, es tal vez el ejemplo más llamativo y más provocativo de activismo judicial que podamos imaginar. Desde luego, estas tendencias no son pacíficamente aceptadas, pero de una manera u otra, por uno u otro conducto, por su practicidad y por su resultado de constitucionalidad, van imponiéndose en el escenario jurídico. Nos basta recordar hasta el momento, entonces, que el control de constitucionalidad ha sufrido una importante transformación en el escenario jurídico. De mecanismo exclutorio de normas o inaplicador de normas, de un control represivo, se le agrega hoy, junto a él, un control constructivo o de reciclaje a través, insisto, de selección de interpretaciones constitucionales de las normas infraconstitucionales o a través de una gestión creativa de interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional a través de mutaciones aditivas, sustractivas y o mixtas o sustitutivas del texto inferior opuesto u otrora opuesto a la Constitución y ahora reparado, rescatado, reciclado como texto compatible con la Constitución. Pasamos ahora al control de convencionalidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos practicó en verdad desde tiempo atrás. La Corte Interamericana siempre ha preferido jurídicamente al pacto por encima de las normas nacionales, incluyendo las constitucionales. Recordarán ustedes el paradigmático caso de la última tentación de Cristo, Chile, contra Chile, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos reputó violatoria del pacto a una regla de la Constitución chilena que autorizaba la censura televisiva, resolvió el caso omitiendo esa regla constitucional chilena y recomendó a Chile que sustituyera ese artículo o inciso constitucional por otro compatible con el Pacto de San José, cosa que efectivamente Chile hizo. Pero a partir del año 2006, es decir, no hace mucho, en Almonacid Arellano y en una serie de casos que lo fueron complementando a este último fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pregonó y exigió que también los jueces nacionales realizaran control de convencionalidad. Es decir, que compartieran con la Corte Interamericana el trabajo de inaplicar o de demoler las reglas nacionales, llegado el caso incluso las constitucionales, contrarias al Pacto de San José de Costa Rica. Como en el caso del control de constitucionalidad, el control de convencionalidad va a tener dos vertientes, va a tener dos acepciones, va a tener dos tramos, dos órdenes distintos de actuación. Uno negativo y el otro, por el contrario, positivo o constructivo. Veamos ambos. El tramo negativo del control de convencionalidad principia por recomendar y por exigir a los jueces nacionales, que pasan a ser, a partir del Almonacid Arellano, también jueces del sistema interamericano de derechos humanos, pasa a exigirles que inapliquen, inclusive de oficio, las reglas internas o domésticas opuestas al Pacto de San José o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense ustedes que la Corte Interamericana está dando prácticamente a su jurisprudencia, en el orden práctico, casi o sin casi, el mismo valor del texto escrito del Pacto de San José de Costa Rica. La Corte Interamericana no exige que el Estado derogue las leyes opuestas al Pacto de San José. Lo que le está reclamando ahora a los operadores jurídicos nacionales es que las inapliquen.
a esas normas internas opuestas al pacto o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por supuesto, si las derogan, mejor, pero no es esto último una exigencia vital. Lo que sí es vital para la Corte Interamericana es que esas normas sean consideradas por los jueces nacionales como prácticamente inexistentes, nulas desde su inicio, por confrontar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, o la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el año 2009, en el caso Radilla Pacheco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a añadir al control de convencionalidad negativo algo parecido a lo que ya llamamos, en el caso de control de constitucionalidad, un control de convencionalidad positivo. En Radilla Pacheco, la Corte Interamericana explicaba que al considerar un código de justicia militar o cualquier norma local interna, los jueces nacionales debían entender al derecho doméstico, debían hacerlo funcionar en consonancia con el Pacto de San José y en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se repite aquí la labor de reciclaje, de rescate de un derecho interno que en algún aspecto podría considerarse opuesto al Pacto de San José o a la jurisprudencia de la Corte. El juez local, el juez doméstico, deberá realizar, por lo tanto, una serie de trabajos, comenzando por selección de interpretaciones. Si una ley interna se puede entender compatible con el Pacto de San José y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, debo hacerlo así. Si, por el contrario, la interpretación es incompatible con el Pacto de San José o la jurisprudencia de la Corte Interamericana, debo desechar esa posibilidad interpretativa. Y, en segundo lugar, esto puede auspiciar interpretaciones creativas que adicionen algo a la norma del derecho doméstico, que le quiten algo, o simplemente quitar y en su lugar de eso colocar otro texto compatible con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Voy a tomar un ejemplo panameño, desde luego dentro del ámbito de lo opinable, como es el artículo 54 de la Constitución, referente al amparo judicial. En este caso, el artículo 54 de la Constitución de Panamá parece restringir o restringe la acción de amparo contra actos de servidores públicos, es decir, contra actos de autoridad pública. Esto colisiona con el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que pregona el llamado amparo interamericano, es decir, un recurso rápido, sencillo, expeditivo, que justamente, empleo las palabras del artículo, ampare a los particulares si han sido violados los derechos emergentes del Pacto de San José de Costa Rica, de la Constitución local o de la ley. Esto es muy interesante, que un artículo del Pacto de San José se esté cuidando o esté custodiando la aplicación de la Constitución local por parte de los operadores del Pacto de San José. Generalmente los tratados internacionales se ocupan de proteger el tratado, no de proteger la Constitución local, pero en este caso así ocurre. Como el artículo 25 del Pacto de San José, el llamado amparo interamericano, tutela a las víctimas tanto de violaciones del Estado como de particulares, el artículo 54 de la Constitución de Costa Rica debe ser entendido en base a una interpretación aditiva o sumatoria que lo haga compatible con el Pacto de San José. De esta manera, toda persona contra la que se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer, se podría agregar por cualquier servidor público, o se debería agregar, y o particular, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tomado este ejemplo muy concreto para demostrar lo que puede ser el control de convencionalidad, o sea, de la Convención Americana de Derechos del Hombre o Pacto de San José, por sobre las constituciones locales. En este caso, no cabría interpretar
inconvencional al artículo 54 de la Constitución panameña, sino simplemente adaptarla, ampliarla, extenderla, a fin de tornarla compatible en una suerte de rescate normativo al precepto en cuestión. Y esto me lleva a la tercera y última parte de mi exposición, que era exponer la tesis de la Constitución convencionalizada. Generalmente, los que estudian el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad consideran a estos dos controles como controles separados. De acuerdo a ello, cuando un juez nacional debe efectivizar una norma, tendría que hacerse dos preguntas fundamentales. La primera, ¿es compatible con la Constitución? La segunda, ¿es compatible con el Pacto de San José y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Esto presenta el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, insisto, como dos tramos diferentes y consecutivos. No es que esto sea un desacierto jurídico, simplemente la propuesta es visualizarlo de manera distinta, tratando de confluir el control de constitucionalidad y de convencionalidad. De esta manera, el juez local, el operador local, cuando se interroga sobre un artículo de una ley local, doméstica, de una ley interna del Estado, cuando realiza el primer esfuerzo comparativo, el control de constitucionalidad, entiendo que debería manejarse no con la Constitución 0 kilómetro, con la Constitución pelada, si se me permite la expresión, sino con una Constitución ya conformada, ya adaptada, ya extendida o ya achicada con respecto al Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho de otro modo, hoy día el instrumento jurídico, la Constitución, no puede ni debe entenderse como un instrumento aislado, sino como un instrumento complementado, llegado el caso, corregido, enmendado, rescatado, reciclado, conforme al Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si mañana se dictara en Panamá una ley de amparo que tutelara los derechos de los habitantes también contra actos de particulares, esa ley no sería inconstitucional en este caso, porque el artículo 54 no menciona el amparo contra actos de autoridad pública. Sería una ley constitucional en base a una constitución convencionalizada, léase una constitución local, pero repito, expurgada, adaptada, reciclada, conforme el Pacto de San José de Costa Rica y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toda esta explicación podría haber sido considerada imaginaria y tal vez una suerte de pesadilla jurídica pensada 10 años atrás, pero luego de la aparición de la doctrina del control de convencionalidad, la integración del mundo jurídico afronta nuevos retos y nuevos desafíos. Hay una frase de Chesterton, creo que es en El hombre que fue jueves, que se refería a un señor que había visitado Inglaterra de cabo a rabo. Conocía todos los pueblos y ciudades ingleses, pero nunca había viajado fuera de Inglaterra. Y Chesterton dice, quien solamente conoce Inglaterra, no conoce Inglaterra. Hoy podríamos decir, quien solamente conoce la Constitución argentina, no conoce la Constitución argentina, porque tiene que manejarse con la Constitución argentina, más el Pacto de San José, más la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y manejarse con una Constitución adaptada a ese material jurídico relevante, tal como hoy lo está no pidiendo, sino exigiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego, esto no es para ser simplemente escuchado, sino para ser profundamente discutido, polemizado y conversado. Tal vez los jóvenes estudiantes que serán graduados dentro de nuevos escenarios jurídicos como los propios del control de convencionalidad, tendrán la mente mucho más abierta y dispuesta a recepcionar esta confluencia
del derecho procesal constitucional con el derecho procesal transnacional, sobre lo que tanto ha trabajado Juan Carlos Sitters, por ejemplo. Ellos, con menos prejuicios y menos estereotipos que los nuestros, seguramente entenderán mejor el problema y seguramente imaginarán también soluciones armonizantes. Todo parte de esta idea. Señores, hoy, por sobre el bien común nacional, está el bien común regional y está el bien común internacional. Y el bien común internacional y el bien común regional no son valores calmos, son valores muy exigentes, son valores cada vez más agresivos en un mundo cada vez más globalizado. Con esto termino mi exposición y ahora paso a expositor suplente, desde luego en minutos mucho más reducidos. Es un punto que también se conecta en parte con el control de convencionalidad, como lo vamos a ver ahora. Era el tema concerniente al amparo en pro de intereses colectivos, sobre lo cual, desde luego, voy a dar nada más que elementales rudimentos. Lo primero es tener en cuenta que bajo el rótulo de intereses colectivos o derechos colectivos hay 2 o 3 categorías, algunas veces parecidas, pero que difieren entre sí. Todos conocemos el amparo para tutelar intereses o derechos individuales. Esto ya es casi pan comido. Pero desde también unos lustros a esta parte y como producto de los llamados derechos constitucionales de tercera o cuarta generación, aflora una nueva fauna y flora también de derechos grupales. Entre esos derechos grupales conviene diferenciar los derechos colectivos propiamente dichos de los intereses o derechos heterogéneos múltiples que pueden tener paralelismos, pero que sin embargo son diferentes. Los derechos colectivos propiamente dichos son derechos referidos a toda la comunidad o a una parte de ellas, pero con la característica de ser indivisibles o indiferenciables. Uno de ellos puede ser la contaminación, por ejemplo. La contaminación aérea, la contaminación acuática, es algo que afecta a un número indeterminado e indeterminable de sujetos. Todos ellos están perjudicados por el acto contaminatorio. También la protección del patrimonio artístico nacional, por ejemplo, o del patrimonio histórico, la custodia, por ejemplo, de ruinas indígenas en los países donde ellas se encuentran. Aquí toda la comunidad nacional está involucrada, interesada. Una lesión al patrimonio artístico nacional, una lesión al patrimonio arqueológico nacional, es una lesión colectiva que nos afecta a todos globalmente considerados. Eso es fácil o relativamente fácil de entender. Pero la tercera categoría, la de los intereses homogéneos múltiples o derechos homogéneos múltiples, importa digamos así, un estatus o un grupo particular. Se trata de derechos que afectan o de intereses que afectan a un número de personas, amplio. Pero ese número amplio es determinable y es diferenciable. Por ejemplo, si se dictara en un país una ley que disminuyera en un 10% las jubilaciones, el número de sujetos afectados es perfectamente determinable según las computadoras del ente de previsión social. Y además, cada afectado lo es en un derecho personal, en un derecho individual. Cada uno está afectado en un 10% de reducción y sus montos pueden variar de persona a persona, de situación a situación. La pregunta es, ¿un amparo colectivo puede tutelar derechos colectivos? Obviamente sí.
Pero un amparo colectivo puede tutelar intereses o derechos homogéneos múltiples. Señores y señoras, en esto no hay un dogma divino, no hay un principio procesal sagrado que defina la situación. Un habeas corpus colectivo, por ejemplo, en favor, como el radicado en Argentina en el caso de Berbitsky, o del Centro de Estudios Legales y Sociales, en favor de miles de presos de las provincias de Buenos Aires por diferentes razones. Algunos por estar en situaciones de saturación, de hacinamiento, otros de subalimentación, otros por carecer de atención médica adecuada, algunos menores alojados con mayores, en otros casos también menores alojados con enfermos en comisarías. Ese habeas corpus colectivo está satisfaciendo o cuidando intereses colectivos o intereses homogéneos múltiples. Un autor especializado en Argentina en habeas corpus como Bertolino apuntó que en realidad son intereses homogéneos múltiples. Cada preso, cada detenido, estaba en un estatus o situación particular. Algunos eran víctimas de 3 o 4 lesiones, otros de una sola. Eso dependía de sujeto a sujeto. Sin embargo, la Corte Suprema diligenció ese habeas corpus por intereses homogéneos múltiples como si fuera un habeas corpus colectivo. Y la Corte Suprema Argentina, en el caso Alavi, entendió que los intereses homogéneos diferenciados o múltiples eran también capturados por la regla constitucional referida al amparo en tutela de derechos de incidencia colectiva. Aquí tienen ustedes una opción judicial de definición. Hay gran parte de la doctrina que entiende que los intereses homogéneos múltiples son intereses o derechos colectivos en sentido impropio, no en sentido propio. En puridad jurídica así es. No obstante, debemos reconocer que algunas veces por razones de justicia, otras por razones de rapidez, de premura, como en el caso del habeas corpus, se superan estas distinciones formales, que no son baladíes, pero que ceden algunas veces ante la necesidad de programar soluciones rápidas, expeditivas, concretas, urgentes, de eficacia inmediata. Un segundo problema que presenta el amparo colectivo o el amparo en tutela de intereses homogéneos múltiples es en torno a la legitimación. Evidentemente, en materia de intereses colectivos, la legitimación tiende a ser menos exigente y evidentemente por ser problemas que afectan a todo un grupo o algunas veces a todos los nacionales de manera indiferenciada, muchas veces la legitimación para promover el amparo es de tipo popular o casi popular. Debemos tomar conciencia que aún en el amparo por intereses homogéneos múltiples, las reglas de legitimación se dulcifican, se moderan, se vuelven más indulgentes, se vuelven más generosas. Es la naturaleza del problema lo que está motivando el abandono de posiciones rígidas en materia de legitimación. Y aquí sí, como bien decía Vidal Campos, lo que importa no es quién promueve el amparo, sino cuál es o qué es el derecho en juego en habiendo un interés grupal, colectivo o heterogéneo múltiple. Tanto los tribunales como las normas reglamentarias son más laxas en cuanto a la legitimación para promover los amparos colectivos. Y la tercera consideración, también importante, es la de atender que los efectos de la cosa juzgada en el amparo colectivo son también muchos más expansivos que los efectos de la cosa juzgada en la tutela de amparos individuales. Y esto es así teniendo también en cuenta el valor o el bien tutelado. Si estoy haciendo lugar a un amparo en virtud de una contaminación que afecta a miles y miles de personas, obviamente no puedo dictar esa sentencia haciéndola solamente válida entre el actor que dictó, que promovió el amparo y la empresa condenada.
a terminar con el acto contaminatorio, el acto generador del efecto ambiental negativo. En el caso argentino, la Ley General del Ambiente ha programado un amparo ambiental específico donde precisamente los resultados de la cosa juzgada son, en principios, erga omnes. Esta característica, este impacto erga omnes de una sentencia de amparo promovida por una persona o por dos o por una asociación es realmente llamativa, pero es una respuesta jurídica que el derecho procesal constitucional ha debido construir en función de los intereses y de los valores en juego. Terminaría estas reflexiones retomando el derecho panameño y preguntándome si dentro del esquema constitucional vigente sería o no factible un amparo colectivo de tipo ambiental. Aunque la Constitución no se detiene puntualmente en el tema, cabe reconocer por una interpretación dinámica, por una interpretación evolutiva, casi diría mutativa, que existen conceptos constitucionales que pueden habilitar un amparo en función del ambiente. El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución, alude, aparte de los derechos explícitamente enumerados en el texto, a otros de distinta fuente, y entre ellos menciona los inherentes o derivados de la dignidad humana. El concepto de dignidad humana para el Tribunal Constitucional Federal alemán es el más rico de la Constitución alemana. Podríamos extender igual conclusión al caso de la Constitución de Panamá. En Alemania fue una respuesta al nazismo, un régimen que aunque fue democráticamente electo por una mala versión de la democracia, por una ceguera axiológica de un pueblo que depositó en su Führer todo, el concepto de dignidad humana fue precisamente el antídoto que implantó el constituyente de 1949 para evitar repeticiones desastrosas de ese tipo, aparte de aceptar la regla de Radbruch, por supuesto, explícitamente, en el sentido que la injusticia extrema no es derecho. Bien, el concepto de dignidad humana involucra el derecho a una vida digna. Es la menor conclusión que podemos inferir de ese postulado. Y desde luego, hoy, ¿quién puede negar que el concepto de vida digna se emparenta inevitablemente con el derecho a un ambiente sano, incluyendo el derecho al paisaje, el derecho al equilibrio ecológico dentro de una comunidad determinada? Parte de la doctrina argentina también, antes de la reforma constitucional de 1994, entendíamos que la protección al ambiente era un derecho constitucional no enumerado, pero no por eso con menos vigor constitucional que los derechos enumerados. Si entendemos que el derecho a la vida digna involucra el derecho a un ambiente sano, debemos entonces entender que hay un derecho a satisfacer, un derecho constitucional. Y si empalmamos ese artículo 17 con el 54, la acción de amparo, y con el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que requiere que el amparo sea también instrumentado para reprimir actos de particulares que lesionen, entre otras cosas, aparte del Pacto de San José, la Constitución local, la respuesta cierra perfectamente. Un amparo colectivo en favor del ambiente sería en Panamá hoy ya perfectamente viable a la luz del artículo 17, segundo párrafo, artículo 54, en base a una interpretación constitucional convencionalizada, es decir, en base a un entendimiento de la Constitución compatible con el Pacto de San José y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.